Te duele ver que tu hijo adulto parece haber olvidado todo lo que hiciste por él. ¿Sientes que su ingratitud se ha convertido en una carga constante para tu corazón? La Biblia no ignora este dolor. En 2 Timoteo 3:2 leemos: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ingratos, impíos. Esta advertencia no solo describe una realidad actual, sino que nos revela una clave espiritual. La ingratitud es un síntoma de una desconexión más profunda con Dios. Pero hay esperanza. Hoy veremos cómo la palabra de Dios puede transformar esa relación rota. Te mostraremos cómo actuar con sabiduría, amor y firmeza espiritual para restaurar el vínculo con tu hijo. No se trata de exigir gratitud, sino de ser instrumento del cambio que Dios quiere obrar en su corazón. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? A veces, el dolor más profundo no viene de los enemigos, sino de los hijos. No es una traición grandiosa ni una falta espectacular. Es esa frialdad sutil, esa indiferencia que hiere más que 1000 palabras. Un hijo adulto que ha olvidado todo lo que hiciste por él, que parece no ver tu esfuerzo, tu entrega, tu amor, que ni siquiera da gracias, como si fuera su derecho recibirlo todo y tu deber darlo todo. Y en medio de ese silencio doloroso, tú te preguntas, ¿qué hice mal? Pero, ¿y si no se trata de lo que hiciste, sino de lo que está pasando en el corazón de tu hijo? ¿Y si esta ingratitud no es simplemente mala educación, sino el reflejo de algo mucho más profundo? En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo advierte sobre un tiempo en el que la desobediencia y la ingratitud serían síntomas de una decadencia espiritual generalizada. Dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 2 Timoteo 3:2. La ingratitud, desde la perspectiva bíblica, no es una simple falta de cortesía. Es un signo de desconexión espiritual, un indicio de que algo se ha perdido dentro del corazón. Es, en esencia, una señal de ausencia de Dios. Esto no significa que debas justificar comportamientos hirientes, pero sí entender que no todo es personal, que muchas veces el corazón ingrato está ciego, ciego al amor, ciego al sacrificio, ciego a Dios. Jesús mismo lo vivió. De los 10 leprosos que sanó, solo uno volvió para agradecerle. Y él, sabiendo perfectamente lo que había hecho, preguntó con tristeza: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9, dónde están? Lucas 17:17. Si Jesús, que obró milagros perfectos, recibió la indiferencia como respuesta, ¿cómo no lo viviremos nosotros? Y sin embargo, saber esto no alivia del todo, porque sigue doliendo. Pero es aquí donde comienza el cambio. Cuando dejas de verlo como un ataque contra ti y empiezas a verlo como un vacío en el alma de tu hijo, un alma que necesita restauración, un alma que necesita luz, un alma que ha olvidado lo más importante, que todo lo bueno viene de Dios y que sus padres fueron instrumentos de ese bien. El Salmo 103:2 nos exhorta: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El alma que olvida es un alma enferma, y esa enfermedad no se cura con reproches. Durante años, muchos padres han buscado estrategias, libros, consejos de expertos, y no está mal buscar orientación. Pero la raíz del problema no está en la técnica, sino en el espíritu. No se trata solo de comunicación, se trata de restauración espiritual. El hijo ingrato no necesita solo un cambio de actitud. Necesita volver al origen, a la fuente de la gratitud, Dios. Porque quien reconoce a Dios como su proveedor, también honra a quienes Dios usó como canales de bendición. Honra a su padre y a su madre, tal como dice el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. La honra no nace del deber,
sino del entendimiento. Pero cuando un hijo se aleja de Dios, también se aleja de ese entendimiento. Pierde de vista lo que recibió y entonces comienza a exigir en vez de agradecer, a criticar en vez de valorar, a acusar en vez de recordar con amor. Y tú, que diste tanto, te ves convertido en blanco de su resentimiento, de su indiferencia, de su desdén. No porque lo merezcas, sino porque él ha perdido el centro. La ingratitud no es el origen, es el síntoma. Piensa en la historia del hijo pródigo. Él no empezó su caída en el momento en que pidió la herencia o cuando se fue de casa. Su caída comenzó mucho antes, cuando dejó de ver el valor de lo que tenía, cuando dejó de ver a su padre como una bendición y empezó a verlo como una limitación. Solo cuando lo perdió todo, cuando tocó fondo, comprendió lo que había despreciado. Volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?» Lucas 15:17. El primer paso hacia su restauración fue recuperar la memoria, recordar el bien recibido, volver en sí. Tu hijo quizás no ha vuelto en sí todavía. Quizás aún no ha llegado al punto de reconocer cuánto has hecho. Pero no te confundas, el problema no es tu entrega, el problema es su desconexión. Y en esa desconexión, tú no eres culpable. Eres víctima y al mismo tiempo, eres instrumento potencial de Dios para su restauración. Porque si Dios permitió que seas su madre, su padre, no fue al azar. Fue con propósito. Dios te puso en su vida para formar, para amar, pero también, y esto es importante, para interceder. Dios conoce el dolor del rechazo. Lo vivió a través de su pueblo, que constantemente olvidaba sus obras, su amor, su liberación. El Salmo 78 lo expresa con dolorosa claridad. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Salmo 78:11. Pero a pesar de esa traición repetida, Dios no los desechó. Pacientemente los llamó. Les envió profetas. Los buscó una y otra vez. Ese es el corazón del Padre. Y ese es el corazón que te llama a tener. No se trata de permitir abusos emocionales. No se trata de callar frente a lo injusto. Pero sí de ver más allá de la conducta. De ver el alma que clama sin saberlo. De entender que el hijo ingrato es, muchas veces, un hijo herido, confundido, espiritualmente perdido. Y tu tarea, lejos de ser solo corregirlo, es también clamar por él. No desde el orgullo, sino desde el amor. Porque la ingratitud no se combate con exigencia. Se sana con oración, con verdad, con compasión, con visión espiritual. He conocido padres que se alejaron emocionalmente de sus hijos adultos por este motivo. Padres que, por protegerse, pusieron barreras tan altas que ya no pudieron volver a conectar. Otros se llenaron de amargura, permitiendo que la decepción se convirtiera en su identidad. Y otros, simplemente, se resignaron. Pero hay otro camino, el camino de la fe activa, el de la compasión que no se rinde, el del discernimiento que ve más allá del dolor inmediato. El que entiende que lo que parece un desprecio, a veces es un grito interno de vacío. Jesús, aun colgado en la cruz, herido, traicionado, abandonado, levantó una oración que cambia la historia. Dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Esa frase es mucho más que perdón, es revelación. Ellos no sabían, y tu hijo quizás tampoco sabe. No sabe que te hiere, no sabe cuánto has llorado, no sabe que su ingratitud revela su propia pobreza interior, no lo sabe aún. Pero tú sí puedes saber, tú sí puedes ver con ojos espirituales, y al ver, puedes decidir no endurecer tu corazón. Puedes decidir no convertirte en lo mismo que te duele. Puedes ser diferente. Puedes ser luz. El Evangelio no nos llama a ser pasivos, pero sí a ser sabios. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar, sufrido. 2 Timoteo 2:24. Esa mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control, es poder que se manifiesta sin violencia, es amor que no se rinde. A lo largo de la historia bíblica, Dios levantó personas que fueron heridas por los suyos, pero no se rindieron. José fue vendido por sus hermanos, lo traicionaron, lo olvidaron. Pero cuando llegó el momento de la verdad, él no buscó venganza, buscó restauración. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esta visión no es ingenuidad, es madurez espiritual. Es comprender que el dolor, si se rinde a Dios, puede ser parte de un propósito mayor. Tu dolor es real. Tu cansancio también. Pero no estás solo. Dios ve, Dios escucha y Dios te fortalece. En Isaías 41:10 nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es para ti, padre o madre, que has sido herido por la ingratitud. Es para ti, que amas pero no ves reciprocidad, que das y solo recibes silencio, que esperas una palabra de gratitud que no llega. Dios te sostiene. Y no solo eso, Dios puede usar tu amor constante, tu paciencia, tu testimonio, para quebrar el muro del orgullo en el corazón de tu hijo. La historia no ha terminado. Lo que hoy ves como una relación rota puede convertirse mañana en un testimonio de redención. No porque tú lo fuerces, sino porque Dios obra cuando un corazón se mantiene fiel. No sabes en qué momento tu hijo volverá en sí. No sabes cuándo recordará, cuándo entenderá, cuándo será tocado por la gracia. Pero lo que sí sabes es que tú puedes permanecer firme, no amargado, no derrotado, sino lleno de fe. La ingratitud no tiene la última palabra. Dios la tiene. Y cuando Él habla, los corazones se transforman. Cuando una herida no recibe respuesta, se profundiza. Y cuando esa herida proviene de un hijo, la grieta toca dimensiones del alma que solo el amor paternal conoce. Frente al desprecio o la indiferencia, lo más humano es cerrar el corazón, reaccionar desde el dolor, defenderse, buscar justicia por mano propia, aunque sea con palabras. Pero Dios no llama a sus hijos a lo humano, sino a lo santo, y la santidad, en el contexto del conflicto, es actuar desde un lugar más alto, un lugar donde la reacción ya no está gobernada por la emoción, sino por la sabiduría. Un lugar donde el Espíritu guía cada palabra, cada silencio, cada límite. Jesús enseñó que la mansedumbre no es debilidad. Es una manifestación de dominio espiritual. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Esta promesa revela un principio profundo. La mansedumbre tiene autoridad. No es la ausencia de fuerza, es la fuerza bajo control. Es actuar con poder pero sin violencia, con firmeza pero sin perder la ternura. Y este es el camino que transforma relaciones. Porque cuando un padre o una madre reacciona desde el espíritu y no desde la carne, algo se rompe en el ámbito invisible. Algo comienza a moverse en el corazón del otro, incluso si por fuera todo parece igual. La palabra de Dios es clara en cuanto a la manera en que deben conducirse los que le pertenecen. Pablo, instruyendo a su discípulo Timoteo, le da una clave que hoy se convierte en respuesta para todo padre que se siente herido. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. 2 Timoteo 2:24-25. Aquí no solo se describe un carácter, sino un mecanismo espiritual. La mansedumbre en la corrección no es una técnica, es un canal de intervención divina. La corrección sin pelea,
el límite sin grito, la firmeza sin dureza. Es en ese terreno donde Dios obra. Hay momentos en los que el hijo ingrato probará tus límites, buscará provocarte, aún sin intención consciente. Y es en ese instante cuando tu reacción se convierte en testimonio. Puedes responder con lo que siente tu carne, o puedes responder con lo que el Espíritu ha sembrado en ti. Jesús, delante de Pilato, fue interrogado injustamente. Podía defenderse, denunciar la mentira, exponer el pecado de sus acusadores, pero eligió callar. Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mateo 27:14. El silencio de Jesús no fue miedo. Fue una declaración, una manifestación de autoridad desde otro plano. Y es que no todo conflicto se gana con argumentos. Hay batallas que solo se vencen desde el Espíritu. El libro de Proverbios lo dice con claridad. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Cuando un hijo se muestra desagradecido, el impulso natural es devolver con dureza. Pero la sabiduría del cielo enseña que una respuesta controlada, serena, puede desarmar al corazón más endurecido. Porque la autoridad verdadera no se impone, se transmite. Y esa autoridad nace de una comunión profunda con Dios. En la carta a los Romanos, Pablo deja ver la profundidad de esta estrategia espiritual. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Esta es una inversión completa del paradigma del mundo. El mal se vence, sí, pero no con castigo humano, sino con bondad que nace del cielo. Esto no significa que debas permitir abusos, ni que no pongas límites claros, pero sí significa que tu motivación al hablar, al responder, al actuar, debe nacer del deseo de restaurar, no de herir, de buscar justicia en Dios, no revancha en tus fuerzas. El mal se multiplica cuando es respondido con más mal, pero cuando encuentra una frontera espiritual en ti, se detiene. La reacción guiada por el Espíritu no es pasividad, es acción divina, es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo intervenir y cuándo retroceder, cuándo abrazar y cuándo soltar. Y para eso se necesita discernimiento, porque no todo momento es para la confrontación, ni toda palabra es para ser dicha. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. El fruto del Espíritu incluye mansedumbre, dominio propio, paciencia. Estos no son adornos emocionales, son armas de guerra espiritual. Son señales visibles de que quien las porta no actúa desde la herida, sino desde la comunión. El libro de Santiago ofrece una radiografía precisa de lo que produce la ira humana. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. Esta afirmación es crucial, porque muchas veces creemos que reaccionando con fuerza, con palabras duras, con castigos emocionales, estamos haciendo justicia. Pero la palabra nos revela que esa ira humana, aunque parezca justificada, no produce el fruto que Dios espera. No transforma, no restaura, solo profundiza la separación. La justicia de Dios no nace de la emoción desbordada, nace del corazón rendido. Y es que el verdadero poder está en quien domina su propia alma. En Proverbios 16:32 se declara, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se ensorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El dominio propio, en el contexto de una relación quebrada, no es una virtud opcional. Es la diferencia entre prolongar el conflicto o abrir una puerta para la restauración. Cuando eliges la calma, aunque todo en ti clame por desahogo, estás plantando una semilla en lo invisible. Una semilla que, regada por la oración y sostenida por la gracia, puede dar fruto a su tiempo. Jesús, siendo traicionado, escupido, golpeado, nunca perdió su centro. Nunca reaccionó desde la ira.
porque su enfoque no estaba en el agravio, sino en el propósito. Él sabía que su silencio era redentor, que su mansedumbre era obediencia, que su reacción era parte del plan de salvación. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 1 Pedro 2:23. Esta actitud es la que transforma. Esta es la que cambia todo. Tu reacción, lejos de ser solo una defensa, puede convertirse en semilla, en señal, en mensaje. Puede ser el primer golpe en el muro de indiferencia que tu hijo ha levantado, porque no es solo lo que dices, sino cómo lo dices, y aún más, desde dónde lo dices. Si hablas desde la herida, herirás, pero si hablas desde el espíritu, sanarás. No por tus palabras, sino por el poder que las respalda. El Espíritu Santo no unge el orgullo, unge el corazón que se quebranta ante Dios y busca hacer su voluntad, incluso en medio del dolor. Hay momentos en los que el silencio vale más que 1000 argumentos, y hay silencios que hablan más que cualquier discurso. Jesús, frente a la mujer sorprendida en adulterio, no reaccionó con juicio, se inclinó, escribió en el suelo, y cuando habló, lo hizo con una sabiduría que desarmó a todos. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. Sus palabras no fueron muchas, pero sí fueron justas, porque nacieron del amor, no del deseo de tener la razón. Y ese amor tuvo poder. Cuando enfrentas a un hijo adulto que no reconoce lo que hiciste, que te trata con desdén o frialdad, tu reacción puede confirmar su postura o desafiarla. Puede cerrar la puerta o abrirla. Puede alimentar su rebeldía o exponerla a la luz de Dios. La clave está en quién gobierna tu reacción. Si es la emoción, el resultado será humano. Si es el espíritu, el resultado será eterno. Porque cada respuesta cargada de mansedumbre tiene un eco que va más allá de la conversación. Toca lo profundo, despierta conciencia. Prepara el terreno para que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer. No estás solo en esta batalla. El Espíritu de Dios está contigo, no solo para consolarte, sino para capacitarte, no para callarte, sino para darte palabras que sanan, no para soportar en silencio lo injusto, sino para enfrentarlo desde la autoridad espiritual que te ha sido dada. En Efesios 4:29, Pablo da una instrucción que hoy cobra vida en este contexto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cada palabra tuya puede construir o destruir, puede herir o edificar, y Dios desea usar tu voz, tu carácter, tu actitud para edificar. La mansedumbre no es el final de la fuerza, es su punto más alto. Es la fuerza que se entrega a Dios, que confía en su justicia, que espera su intervención, y ese tipo de fuerza no pasa desapercibida. Desarma, impacta, transforma. Porque no es natural, es sobrenatural. Proviene de lo alto. Y cuando se manifiesta en un padre o madre herido, el cielo se mueve, porque Dios honra al que responde desde el Espíritu, al que, en lugar de devolver la ofensa, ofrece un camino, al que, en vez de cerrar la puerta, la mantiene entreabierta, esperando el regreso del Hijo. Tu reacción puede ser la llave que abra un nuevo capítulo. No porque cambies a tu hijo por la fuerza, sino porque le muestres otra forma, una forma distinta de amar, una forma que no exige, pero tampoco se rinde, una forma que no permite el abuso, pero tampoco responde con el mismo veneno, una forma que refleja el corazón de Dios. Ese Dios que una y otra vez fue deshonrado por su pueblo, pero nunca dejó de extender su mano. Ese Dios que todavía hoy nos habla con ternura, incluso cuando no lo merecemos.
Y si tú eres reflejo de ese Dios en la vida de tu hijo, entonces cada reacción tuya, cada palabra, cada pausa, cada límite, cada gesto, será una oportunidad, una semilla, una señal del cielo. La oración no es un acto simbólico ni una repetición vacía. Es una herramienta espiritual de alcance eterno. Cuando un padre o una madre se arrodilla en secreto y clama por su hijo, algo sucede en el cielo. Y lo que sucede allí, inevitablemente se manifestará en la tierra. En medio del dolor de tener un hijo adulto desagradecido, cuando las palabras ya no alcanzan y los gestos parecen ignorados, la oración se convierte en el único puente real que conecta el corazón herido con el poder de Dios. Porque lo que la confrontación no puede lograr, lo que los argumentos no consiguen transformar, la intercesión silenciosa sí puede desatar. No por fuerza humana, sino por intervención divina. La Escritura está llena de ejemplos donde Dios respondió no al esfuerzo visible, sino a la oración persistente. En el libro de Éxodo, cuando Israel se rebeló y formó el becerro de oro, Dios consideró destruirlos. Pero Moisés oró, no alzó la voz contra el pueblo, sino que elevó su clamor a Dios. Intercedió con palabras cargadas de verdad y humildad. Y la respuesta del cielo no se hizo esperar. Dios cambió de parecer y tuvo misericordia. Esta escena revela que la intercesión no es pasividad, es influencia espiritual, es gobernar desde el altar, es cargar sobre los hombros una batalla que no se ve, pero que define el destino de quienes amamos. Job, en medio de su quebranto, ofrecía sacrificios y oraciones constantes por sus hijos. Aunque ellos ya eran adultos y vivían sus propias vidas, él no dejaba de cubrirlos. Decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Y así hacía todos los días. Esta constancia revela un principio poderoso. No hay etapa de la vida en la que un hijo quede fuera del alcance de la oración de sus padres. No importa la edad, la distancia, ni la dureza del corazón. Mientras haya un padre que ora, hay un canal abierto entre esa alma y el cielo. El Señor conoce cada oración que ha salido de tu corazón con lágrimas, cada palabra pronunciada en lo oculto, cada suspiro convertido en súplica. En Apocalipsis 5:8 se describe cómo las oraciones de los santos son presentadas ante Dios como copas llenas de incienso. No se pierden, no son ignoradas, son almacenadas en la presencia de Dios hasta el momento exacto en que Él decide actuar. Esta imagen celestial transforma la manera en que entendemos la oración. No es solo consuelo, es semilla. No es solo refugio, es arma. Y cuando se usa con sabiduría y fe, produce resultados que ninguna estrategia humana puede generar. Daniel comprendía esto profundamente. Cuando supo que el decreto del rey prohibía orar a cualquier dios que no fuera él, Daniel no cambió su rutina. 3 veces al día, abría las ventanas hacia Jerusalén y oraba. Su vida dependía de ello, y aunque fue lanzado al foso de los leones, su oración había preparado el terreno. Dios cerró las bocas de las fieras. Este relato es más que una historia heroica. Es una revelación. El poder de la oración no está en el volumen, sino en la fidelidad. No en la urgencia de la situación, sino en la constancia del corazón. Cuando se trata de hijos adultos que se han alejado, la oración debe adquirir forma de estrategia. Ya no basta con un ruego generalizado. Es necesario orar con precisión, con versículos específicos, con objetivos espirituales claros. La Biblia es nuestra guía para esto. En Ezequiel 36:26, Dios promete: Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esta promesa es clave cuando se ora por un hijo endurecido. No se trata de pedir simplemente un cambio de actitud, sino una cirugía espiritual, una transformación desde el interior.
Otra clave se encuentra en Jeremías 24:7. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Aquí, la oración se alinea con el deseo de Dios. No solo queremos que nuestros hijos nos reconozcan, sino que reconozcan a Dios. Porque cuando lo conocen a Él, también valoran lo que Él estableció. Y entre lo que Dios estableció está el mandamiento de honrar a padre y madre. No por tradición, sino porque es justo ante sus ojos. La intercesión por un hijo desagradecido no busca manipular su voluntad. Busca atraer la intervención del Espíritu Santo para que ese hijo pueda ver, entender y regresar. No se trata de obligar, sino de abrir caminos. El padre del hijo pródigo no corrió detrás de su hijo para traerlo a la fuerza, pero sí lo esperó con un corazón listo para recibir. Y no hay duda de que su espera estaba marcada por la oración, por la esperanza sostenida, por la fe inquebrantable de que aquel que se había ido un día volvería. Y volvió. Jesús oró por Pedro antes de su negación. Le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31, 32. Jesús no evitó que Pedro fallara, pero oró para que su fe sobreviviera al proceso, y así fue. Pedro cayó, pero su caída no fue el final. La oración de Jesús fue el puente que sostuvo su restauración. Esta es la misma autoridad que tú tienes al orar por tu hijo. No puedes impedir sus decisiones, pero puedes intervenir en su proceso espiritual. Cuando oras por tu hijo, oras con conocimiento, con sabiduría, con discernimiento. No para acusar, sino para proteger. No para imponer, sino para invitar a Dios a obrar. Y en ese lugar de intercesión no estás solo. El Espíritu mismo intercede contigo. Romanos 8:26 dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos en los que las palabras faltan, pero el Espíritu continúa orando desde lo profundo de tu ser. Este tipo de oración es poderosa porque no depende de tu habilidad, sino de tu conexión con Dios. La oración estratégica también implica declarar la palabra, no con magia, sino con fe. Declarar que tu casa y tu descendencia están bajo la autoridad de Dios. Isaías 54:13 lo afirma: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esta promesa debe ser pronunciada con fe cada vez que el corazón se siente cansado. No se trata de ignorar la realidad, sino de alinearse con una verdad superior. Lo que hoy parece roto, mañana puede ser restaurado por el poder de Dios. Y esa restauración empieza con una palabra sembrada en oración. La oración también necesita espacio. Jesús se apartaba de las multitudes para orar. Se iba al monte, al desierto, a la soledad. Y allí, en intimidad, hablaba con el Padre. Este patrón es esencial para quien intercede por un hijo. Apartar tiempo. Crear el hábito. No depender de impulsos, sino cultivar una disciplina espiritual. Porque lo que se construye con constancia resiste las tormentas. La oración es ese lugar secreto donde se forjan los milagros que luego se manifiestan a la vista de todos. El profeta Elías oró 7 veces para que la lluvia descendiera. Después de una gran sequía, no se conformó con ver el cielo despejado. Clamó, hasta que apareció una nube pequeña como la palma de una mano. Esa persistencia fue suficiente para que el milagro comenzara. Así también, en la oración por tu hijo, no debes detenerte hasta ver esa primera señal. Tal vez una palabra amable después de meses de indiferencia, tal vez una llamada inesperada, tal vez una mirada distinta. Todo gran milagro empieza con una pequeña señal, y toda señal responde a una oración previa. La oración no es solo protección, también es guerra.
porque no se lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Efesios 6:12 nos revela que el conflicto es más profundo de lo que se ve, y la oración es la forma de entrar en esa batalla con armas que no son humanas. Pablo lo afirma con claridad en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cada oración rompe estructuras mentales. Cada clamor derriba argumentos de orgullo, de dolor, de rebeldía. Cada intercesión es un golpe en el muro invisible que separa a tu hijo de la verdad. El ayuno puede acompañar esta oración, no como sacrificio externo, sino como entrega total. En el libro de Esdras, el pueblo ayunó y oró para pedir protección durante el camino, y Dios los escuchó. En Mateo 17:21, Jesús dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Algunas cadenas solo se rompen con una consagración más profunda. Cuando combinas la oración con el ayuno, estás diciendo al cielo que no hay plan alternativo, que dependes por completo de Dios, que estás dispuesto a renunciar a tu comodidad por la libertad de tu hijo. La intercesión verdadera también se sostiene con esperanza. La esperanza no como una emoción fluctuante, sino como una certeza anclada en la fidelidad de Dios. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No importa cuánto tiempo lleve, no importa cuántas veces hayas orado sin ver respuesta. Fiel es Dios, y si Él ha prometido restauración, la restauración vendrá. No en tus términos, no según tus tiempos, pero sí de acuerdo a su perfecto plan. En medio del dolor, la oración evita que tu corazón se endurezca. Mientras clamas, el Espíritu te moldea, te fortalece. Te recuerda que tú también fuiste objeto de misericordia, que Dios también te esperó con paciencia, que tú también necesitaste ser traído de vuelta. Y esa memoria te da compasión, te da gracia, te capacita para seguir amando incluso cuando no recibes amor, porque amar desde la oración es amar desde el cielo. La oración es más que una súplica. Es una alianza entre tu corazón y el cielo. Una alianza que protege, que transforma, que vence. Cada vez que oras, estás construyendo un puente, tal vez invisible pero sólido. Y un día, ese puente será cruzado. Un día, la semilla sembrada germinará, porque ninguna oración basada en la palabra vuelve vacía. Isaías 55:11 lo asegura: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sigue orando, no te detengas. El cielo está escuchando. Hay un momento en el que las palabras pierden fuerza, no porque no sean verdaderas, sino porque el corazón al que van dirigidas ya no está dispuesto a escucharlas. Cuando un hijo adulto se ha encerrado en la dureza de la ingratitud, cuando ha erigido muros contra todo consejo, toda corrección, todo llamado de atención, es fácil pensar que ya no hay nada más por hacer, que todo intento se vuelve ruido, que cada palabra, por más bien intencionada que sea, es filtrada por el resentimiento o la indiferencia. Sin embargo, ahí, en ese aparente callejón sin salida, se revela una de las armas más poderosas que Dios ha entregado a los suyos: el ejemplo silencioso. Hay acciones que gritan sin levantar la voz, gestos que predican sin necesidad de púlpito, reacciones que enseñan más que 1000 argumentos. Porque el alma humana, por endurecida que esté, no puede permanecer insensible eternamente frente a una vida coherente. El ejemplo no entra por los oídos, entra por los ojos, se graba en la conciencia, se inscribe en lo profundo del corazón, incluso cuando no se reconoce en el momento. En 1 Pedro 3:1-2, el apóstol instruye con precisión sobre esta verdad espiritual, que también los que no creen a la palabra
sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aunque el contexto inmediato habla del matrimonio, el principio espiritual es universal. Hay personas que no serán ganadas por lo que escuchan, sino por lo que ven. Y los hijos adultos, en su etapa más desafiante, muchas veces necesitan más testimonio que discurso. El Evangelio no fue predicado primero con palabras, sino con hechos. Jesús no empezó su ministerio enseñando en sinagogas, sino sirviendo. Sanó, alimentó, liberó y después habló. Su vida era tan impactante que muchos lo seguían antes de entender completamente lo que enseñaba. En Juan 10:25, Jesús responde a quienes dudaban de su autoridad con una afirmación que trasciende generaciones. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. La obra, el acto, el ejemplo. Esa es la voz que no puede ser silenciada. Cuando un hijo ve a su padre o madre actuar con integridad, con mansedumbre, con fe constante, incluso en medio del desprecio, algo se sacude dentro de él. Puede resistirse, puede burlarse, puede evadirlo, pero no puede ignorarlo para siempre. La vida del creyente no fue diseñada para impresionar, sino para reflejar a Cristo, reflejar el carácter de Dios. Y ese reflejo no se logra con frases correctas, sino con una vida congruente. En Filipenses 2:15, Pablo expresa con urgencia este llamado. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El resplandor no proviene de una voz fuerte, sino de una vida encendida. Y un padre o madre que persevera en esa luz, aún en la oscuridad del rechazo, está sembrando más profundamente que quien exige con palabras. La mansedumbre constante, la paciencia inquebrantable, el respeto incluso cuando no es correspondido, no son señales de debilidad. Son manifestaciones de una fe sólida, de una conexión íntima con Dios. La persona que se contiene cuando podría explotar, que actúa con compasión, cuando sería más fácil responder con distancia, está viviendo en el poder del Espíritu. Y el poder del Espíritu transforma. No de manera inmediata, no como respuesta automática, pero sí de manera contundente, silenciosa y firme. Como la levadura que fermenta la masa sin hacer ruido. Como la semilla que, enterrada y olvidada, un día brota con fuerza incontenible. El libro de Proverbios declara en el capítulo 20, verso 7. El justo camina en su integridad, sus hijos son dichosos después de él. No dice que los hijos siempre lo reconocerán en el momento, ni que siempre responderán con gratitud, pero sí afirma que hay una herencia invisible que se transmite con la integridad constante, una huella que no se borra, una dicha que se activa, quizás años más tarde, cuando el hijo recuerde, cuando el Espíritu traiga a su memoria cada gesto, cada reacción, cada acto de amor silencioso. Esa es la obra de Dios a través del ejemplo, un testimonio que trasciende el tiempo. En el libro de Hebreos, al describir la fe de los antiguos, no se exalta su elocuencia, se celebra su obediencia, su perseverancia, su fidelidad, aun cuando no vieron el cumplimiento inmediato de las promesas. Hebreos 11:7 habla de Noé y dice que preparó el arca en que su casa se salvase. Noé no convenció a su familia con discursos, la salvó con obediencia. Su ejemplo fue su mayor sermón. Y hoy, en medio de una generación que desprecia el sacrificio, que minimiza el amor parental, ese tipo de obediencia silenciosa sigue teniendo impacto eterno. Cuando un hijo adulto no reconoce lo recibido, cuando menosprecia los valores enseñados, cuando responde con desdén a todo lo bueno, es natural sentir que la única opción es el distanciamiento. Pero hay otra manera,
no para forzar el cambio, sino para abrir el camino hacia él. Seguir siendo ejemplo, no de perfección, sino de constancia, no de religiosidad, sino de presencia fiel, no de imposición, sino de coherencia. Porque una vida coherente predica aun cuando no habla, y el Espíritu de Dios se mueve en medio de esa coherencia. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Esta frase encierra un principio transformador. Ser imitador no se ordena, se provoca. No se exige, se inspira. Y esa inspiración viene del ejemplo. El hijo ingrato que hoy te rechaza puede mañana recordar cada acto de honra que tú sembraste. Cada momento en que fuiste paciente cuando él fue cruel. Cada respuesta serena cuando él esperaba una reacción violenta. Porque el amor verdadero no se borra, se graba, se acumula, y el Espíritu Santo sabe cuándo traerlo a la memoria. Jesús, al lavar los pies de sus discípulos, les dejó más que un acto de humildad. Les dejó un patrón. Les dijo, «Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Juan 13:15. El ejemplo como fundamento del discipulado, como estrategia de transformación, como camino para moldear corazones. Si eso fue suficiente para formar apóstoles, ¿no será también eficaz para tocar el corazón de un hijo endurecido? No todos los procesos son inmediatos. No todas las semillas germinan al mismo tiempo, pero toda semilla sembrada con fe y regada con coherencia tiene su día señalado. La lucha contra la ingratitud no se gana alzando la voz, sino sosteniendo el carácter. No se trata de repetir el mensaje, sino de vivirlo. Y mientras el hijo observa, aunque finja no hacerlo, aunque simule indiferencia, su alma está recibiendo un impacto, porque el Espíritu utiliza la constancia como martillo silencioso que golpea sin violencia, pero sin detenerse. Y cada golpe es una posibilidad más de despertar. El Señor habló por medio del profeta Isaías diciendo, «Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones». Isaías 42:6. Este llamado no es solo para líderes, es para todo aquel que ha sido puesto como guía, como reflejo, como testimonio. Y tú, como padre o madre, eres luz designada. No por tu fuerza, sino por la obra de Dios en ti. Esa luz no necesita anuncios, solo necesita mantenerse encendida. Porque cuando el hijo quiera salir de la oscuridad, buscará la luz que nunca se apagó. Muchos quieren resultados rápidos, pero el reino de Dios se establece con procesos, y los procesos requieren perseverancia. Santiago 5:7 nos exhorta, «Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía». El fruto no se fuerza, se espera, se protege, se nutre. Y parte de esa nutrición es el ejemplo, no solo lo que se hace en público, sino lo que se mantiene en lo secreto. La oración constante, el perdón repetido, la actitud firme pero amorosa, todo eso edifica. Nada se desperdicia en el reino. Cada acto de fe silencioso, cada respuesta controlada, cada gesto de amor no correspondido está siendo registrado en el cielo. Gálatas 6:9 lo asegura. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmayes, no te detengas. Lo que hoy parece invisible, mañana será testimonio, y no será un logro humano. Será una obra del Espíritu, una obra iniciada en el silencio de tu ejemplo. El amor que se mantiene firme cuando no es correspondido refleja el corazón de Dios. Él sigue amando a quienes lo niegan, sigue llamando a quienes lo ignoran, sigue esperando a quienes lo desprecian.
Y si tú has sido llamado a reflejar ese amor en la vida de tu hijo, entonces cada día cuenta, cada acto cuenta, cada reacción, cada decisión, cada silencio obediente, todo forma parte de una estrategia divina que está en marcha. No necesitas ser escuchado para ser comprendido. No necesitas ser admirado para ser influyente. No necesitas ser aplaudido para ser efectivo. Solo necesitas ser fiel, porque Dios es quien transforma. Pero muchas veces, el canal que Él usa eres tú. Hay comportamientos que no nacen de la maldad, sino del arrastre de generaciones. Palabras que duelen, gestos que hieren, silencios que distancian, y tras ellos no siempre hay intención consciente de lastimar, sino ecos no resueltos de una historia familiar marcada por la falta de sanidad. La ingratitud de un hijo adulto, muchas veces, no es un fruto espontáneo, sino la repetición de una semilla plantada años atrás. Una semilla que tal vez nadie quiso sembrar, pero que creció en el terreno de lo no sanado, de lo heredado, de lo no confrontado a la luz de Dios. Y para sanar esa raíz, es necesario mirar más profundo que el comportamiento externo. Es necesario confrontar la historia espiritual de la familia, no para justificar el pecado, sino para cortarlo desde su raíz. La Biblia presenta con claridad cómo las conductas no tratadas pueden extenderse como cadenas invisibles entre generaciones. En Éxodo 34:7, el Señor habla de visitar la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. No se trata de un castigo arbitrario, sino de una advertencia sobre cómo el pecado no resuelto puede influenciar a quienes vienen detrás. Las heridas no confrontadas se vuelven patrones. La falta de honra se transmite como algo normal. El corazón endurecido de un hijo puede haber sido modelado por heridas emocionales, por ausencias, por palabras recibidas en la niñez o por lo que nunca se dijo. Sin una intervención espiritual, ese hijo no sabrá cómo construir una relación distinta. Solo repetirá lo que vio, aunque no se dé cuenta. Pero cuando Dios entra en la historia, toda cadena puede romperse. En 2 Corintios 5:17 se declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta promesa no es solo personal, también es familiar. Cuando alguien en la línea de sangre decide caminar en el Espíritu, puede comenzar una transformación que no solo cambia su vida, sino que redirige el legado de toda su familia. El padre o la madre que elige sanar su historia con Dios está quebrando pactos invisibles. Está plantando un nuevo árbol en el huerto generacional, un árbol de honra, de verdad, de restauración. No siempre se es consciente de lo que se hereda emocionalmente, pero el Espíritu Santo lo sabe todo. Y cuando se le permite escudriñar lo profundo del corazón, Él revela, Él muestra, Él alumbra las raíces. En Hebreos 4:12, la palabra es descrita como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con esa palabra, es posible identificar lo que está contaminando la relación con el hijo. A veces es dolor no reconocido. Otras veces, culpa encubierta. O incluso una forma de amar que fue aprendida sin saber que lastimaba. Sanar esas raíces no es negar lo vivido, sino entregarlo. No es olvidar, sino permitir que Dios transforme el recuerdo. Porque muchas veces, el hijo que hoy se muestra ingrato fue un niño que no supo cómo expresar el dolor. Un niño que guardó lo que no entendía, que se prometió no repetir ciertas cosas, pero terminó prisionero de la misma herencia emocional. Cuando un padre ora no solo por el cambio del hijo, sino por la sanidad del linaje, está invocando una intervención profunda. Está invocando libertad. Y esa libertad no es solo para hoy, sino para el futuro de toda la descendencia.
En Lamentaciones 5:7 se lee: Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Pero en Cristo esta declaración encuentra redención, porque Él llevó el castigo. Él cargó con las culpas pasadas y ofreció un nuevo inicio. Romanos 8:1 proclama: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta certeza permite que todo lo heredado pueda ser roto en el nombre del Señor. Y lo que parecía destino se convierte en testimonio. Lo que parecía repetición se transforma en redención. No es fácil mirar hacia atrás. No es sencillo reconocer que también se han cometido errores. Pero Dios no busca humillar, sino restaurar. Su corrección no es para destruir, sino para sanar. En Proverbios 3:12 dice: Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Su disciplina es guía, su revelación es oportunidad. Y cuando un padre decide caminar en esa luz, el ambiente espiritual de su casa comienza a cambiar. El hijo tal vez no lo vea de inmediato, pero lo sentirá. Porque cuando la raíz cambia, el fruto no puede permanecer igual. Romper patrones no es una decisión emocional, es un acto de obediencia espiritual. Es tomar autoridad en el nombre de Jesús para declarar que el ciclo termina aquí. Que la historia familiar ya no estará marcada por la ingratitud, el distanciamiento o la incomprensión, sino por la honra, la misericordia y la restauración. En Joel 2:25, Dios promete: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esta restitución es posible cuando se permite al Espíritu Santo reescribir la historia. El hijo que hoy parece cerrado, distante o frío, no está más allá del alcance de Dios. Y cuando uno de los padres decide alinearse con el cielo, cuando ora no solo por el cambio externo, sino por la sanidad interna, Dios responde, porque Él es especialista en restaurar lo que parecía perdido, en reconstruir lo que estaba roto, en dar sentido a lo que fue confuso. El legado familiar puede cambiar y comienza por el corazón que se rinde. Cuando todo parece en pausa y el corazón comienza a agotarse, el alma necesita recordar que la fe no es pasividad. Es movimiento silencioso, es siembra constante, es esperanza firme en un terreno que todavía no da fruto, pero que ya está marcado por las manos de Dios. Esperar no es rendirse, esperar es mantenerse de pie, sembrando amor incluso cuando no hay reconocimiento, orando sin ver resultados visibles, permaneciendo en la gracia cuando el cansancio susurra que no tiene sentido continuar. La palabra enseña que el que siembra en el Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 6:9. Exhorta con claridad: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este tiempo señalado no siempre coincide con nuestros calendarios emocionales, pero siempre llega, porque Dios es fiel. Porque el bien sembrado en su nombre nunca cae en tierra estéril. Cada acto de perdón, cada límite puesto con amor, cada silencio obediente, cada palabra sembrada con sabiduría, todo eso es semilla viva. No estás perdiendo el tiempo al amar sin recibir. Estás invirtiendo en un milagro que aún no se ha manifestado. El padre del hijo pródigo no salió corriendo a buscarlo, pero tampoco se fue del camino. Permaneció esperando, no en resignación, sino en fe activa, preparando el abrazo, guardando el lugar en la mesa, manteniendo encendido el fuego del hogar. No cerró la puerta, no apagó la lámpara. Su espera no fue pasiva, fue cargada de expectativa. Y cuando el hijo regresó, encontró a un padre entero, no amargado por la espera, sino transformado por la esperanza. Lucas 15. No solo narra el regreso de un hijo, revela el corazón de un padre que supo esperar con la mirada fija en lo que Dios podía hacer. Isaías 40:31 lo afirma con poder. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas,
levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no desgasta, renueva. No es perder fuerza, es recibirla, porque la esperanza que se apoya en su carácter es indestructible, y en medio de la desilusión, Él sigue obrando. Aunque no lo veas, Él está tocando el corazón que tú no puedes alcanzar. Aunque no escuches palabras nuevas, Él está plantando pensamientos diferentes. Aunque no haya gestos visibles de cambio, su espíritu ya ha comenzado el trabajo. Sigue sembrando amor, aunque no se note. Sigue orando, aunque no lo diga. Sigue actuando con fidelidad, aunque no lo reconozca. El Dios que ve en lo secreto está preparando una cosecha que traerá honra, reconciliación y fruto. Nada de lo que haces en su nombre es inútil. Nada será en vano. La ingratitud no define el final. La fe sí. Y cuando Dios decide que es tiempo de restaurar, nada puede detener lo que Él ya ha decretado. Hay una verdad que trasciende toda herida, toda espera, todo silencio. El amor que viene de Dios no se mide por la gratitud recibida, sino por la fidelidad con la que se entrega. Y ese amor, cuando es sembrado con propósito, se convierte en un testimonio eterno. Tal vez no puedas cambiar el corazón de tu hijo por tu cuenta, pero sí puedes convertirte en una manifestación viva del carácter de Dios en su historia. No eres responsable de sus decisiones, pero sí de la luz que decides encender en medio de su oscuridad. Esa luz no necesita aprobación para brillar, solo necesita mantenerse conectada a su fuente. En el libro de Malaquías, el Señor pronuncia una promesa que trasciende generaciones. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4:6. Esta obra es suya. No es un esfuerzo humano, es una restauración orquestada por el cielo. Y tú eres parte de ese plan divino. No estás solo en esta lucha silenciosa. Dios te ha confiado un rol sagrado, y en ese rol hay poder, hay propósito, hay destino. Lo que hoy enfrentas no es una batalla contra tu hijo, sino una oportunidad para posicionarte como un intercesor, un protector, un sembrador de gracia. A veces, los mayores actos de transformación no nacen en el ruido del conflicto, sino en la paz decidida de un corazón que ha escogido amar con madurez. Cuando eliges responder desde el Espíritu, estás construyendo un camino que Él podrá recorrer cuando su alma decida volver. Ese camino se llama redención y solo se traza con humildad, paciencia y visión eterna. Dios no te llama a rendirte, sino a permanecer. No te llama a vencer a tu hijo con palabras, sino a rodearlo con verdad. No te llama a forzar el cambio, sino a confiar en el que transforma los corazones. Cada día que eliges actuar con misericordia, cada momento en que decides no cerrar la puerta del amor, estás escribiendo un capítulo que el cielo honra. Y cuando llegue el tiempo señalado, lo que hoy duele será parte del testimonio que glorifica a Dios. Tal vez tu hijo aún no lo ve, tal vez su corazón todavía no ha despertado, pero tú sí puedes ver con ojos espirituales. Puedes reconocer que esta historia, aún en su punto más difícil, no está fuera del alcance de la gracia. Lo que ahora parece una pérdida, en las manos de Dios, puede convertirse en restauración, porque Él no olvida a los padres fieles. Él no ignora el clamor silencioso de quien ama con perseverancia. Él honra a los que permanecen cuando es más fácil abandonar. Este es tu llamado: permanecer firme, sembrar con esperanza, actuar con sabiduría y amar como Dios ama. Y cuando menos lo esperes, la semilla crecerá. Porque Dios nunca deja sin fruto lo que fue sembrado en fe. Nunca.